¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la serie de todos los viernes, como lo dice ya ahí el banner de la pantalla. El tema que le traigo es el tema número 11, Unidos mostramos el amor de Dios. El texto base que vamos a estudiar hoy en esta noche, mis hermanos, es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 y 23. En lo que se lo busque, yo le voy a dar una breve introducción. Si todos nos damos cuenta, si usted está ya ahí, aparece el título en el capítulo 17, aparece el título de Jesús ora por sus discípulos. Y esta oración hecha por Jesús justo antes de morir, tiene ese nombre como lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intercede a favor de sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? 2, 3, está bien. Entonces, Jesús ora por sus discípulos tanto del presente como del futuro. Y la oración de Juan 17 también es conocida, mis hermanos, como el último testamento de Jesús, porque demuestra que en la víspera de su muerte, como podemos ver aquí en estos capítulos, ya está en la víspera de su muerte Jesús. Jesús provee, mis hermanos, por las necesidades de los discípulos, ¿sí? Y con esta oración, Jesús, mis hermanos, ha intentado preparar a sus discípulos para su muerte y para su resurrección venideras. Ellos no lo han comprendido aún, los discípulos en ese momento todavía no lo comprendían. Los discípulos, mire, los discípulos, mis hermanos, son indefendibles, ¿sí? Y son pocos en número, en ese momento eran pocos y eran indefendibles. Entonces no hay nadie que pueda encargar este proyecto como Jesús, ¿verdad? Jesús tenía que entregar o que encargar ese proyecto, ¿verdad? Era un proyecto que significaba mucho, pero este proyecto se lo estaba encargando a un grupo que era muy poco distinguido, mis hermanos, ¿sí? Pero Jesús deja el futuro de la obra de Dios en las manos de estos discípulos y en las manos de Dios, desde luego, ¿sí? Y esa es la clave aquí, mis hermanos, en las manos de Dios. Jesús, mis hermanos, dejará a los discípulos, pero no los dejará solos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo les acompañará y les dará fuerzas y les guiará en esta obra. Amén. Jesús ora de la siguiente manera. Ve ahí en Juan 17, 21, la manera como ora Jesús. No se duerma, mejor lea para que no se duerma. Juan 17, 21 dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Fíjense, está hablando de unidad, ¿verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta aquí sería, ¿qué es unidad? ¿Qué es unidad? La unidad, mis hermanos, según el diccionario secular, la unidad dice este diccionario que es armonía dentro y entre los individuos del grupo. Entonces también dice que la unidad se construye a partir de una visión compartida, una esperanza, un objetivo altruista o una causa por el bien común. Eso es la unidad. La unidad hace, mis hermanos, que las grandes tareas parezcan fáciles, ¿sí o no? Por ejemplo, el quitar todo este equipo cuando terminamos, pues se unen muchos y lo hacemos rápido, ¿no? Y parece fácil, pero para uno solo, créame que no es tan fácil, ¿eh? Por eso dice que la unidad hace que las grandes tareas parezcan fáciles. Entonces, la estabilidad de la unidad, mis hermanos, proviene del espíritu de igualdad y unidad. La grandeza de la unidad, mis hermanos, que es en todos respetados. Eso es lo que encontré en el diccionario secular. Pero Dios, mis hermanos, si me regalan un poquito monitor, por favor, un poquito nada más. Dios está totalmente a favor de la unidad. Gracias.
Dios está totalmente a favor de la unidad entre los hijos de Dios, mis hermanos. Él está a favor de eso, ¿sí? Las escrituras, mis hermanos, describen la experiencia de la unidad como buena y como agradable, porque eso es lo que dice el Salmo 133:1. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Cuán bello y delicioso es ver a los hermanos habitar, ¿cómo? En unidad. ¿Por qué? Porque ahí Dios derrama bendición. Entonces la unidad es buena y es agradable. Y ordenan, ¿verdad? Las escrituras ordenan a todos los cristianos a buscar diligentemente, mis hermanos, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, estando en plena armonía. Eso es lo que dice Filipenses 2:2. Pero en ninguna parte de la Biblia, mis hermanos, Dios promete que la búsqueda de la unidad, incluso entre cristianos reales, llenos del Espíritu y sinceros, no será tan fácil como suele ser. La Biblia no promete, mis hermanos, o Dios no promete a través de la Biblia, que tampoco promete, ¿verdad?, que luchar contra el pecado que mora en nosotros no será tan difícil. Eso no lo promete, ¿verdad que no? O que el sufrimiento no será tan devastador como es. Eso no lo promete la Biblia. O que todo el esfuerzo del amor cristiano, del cual la búsqueda de la unidad es un aspecto, no será tan costoso y humanamente imposible como es. Eso no promete la Biblia. En todo caso, el hecho de que el Nuevo Testamento registre a tantos cristianos que luchan y no logran estar unificados debería indicarnos que la unidad, mis hermanos, no es nada fácil. La unidad no es nada fácil. Solo necesitamos leer las cartas de Pablo para poder ver esto, de que la unidad no es fácil. Y aquí solo le voy a dar una pequeña muestra de la frecuencia con la que aborda el tema de la unidad. Dice Pablo, dice ahí, ¿no? Que Pablo reprende a los cristianos por sus riñas y sus divisiones. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 1, 10 y 11. También Pablo advierte a los Gálatas contra los peligros de rivalidades, disensiones, divisiones. Eso lo encuentra en Gálatas 5, 20. Pablo suplica a Evodia y a Síntique allá en Filipos para ponerse de acuerdo en el Señor, y suplica a otros que intervengan. Filipenses 4:2. Pablo instruye a los colosenses, mis hermanos, les dice, perdónense unos a otros como el Señor los ha perdonado a ustedes. Eso lo encuentra en Colosenses 3:13. Y también Pablo exhorta, mis hermanos, a los efesios a no entregarse a las palabras corrompidas para no contristar al Espíritu Santo de Dios, y a desechar toda amargura, ira, contiendas y calumnia, junto con toda la malicia. Eso usted lo encuentra en Efesios 4, 29, 31. ¿Se fija? Nada más le puso unos ejemplos de donde Pablo exhorta a las iglesias o a la Iglesia Universal de Cristo a mantenerse en unidad. ¿Por qué? Porque no es nada fácil mantenerse en la unidad. No es nada fácil. Y sabe, podría citarle muchos versículos más. Por eso digo que la Biblia no respalda, mis hermanos, nuestras suposiciones de que la unidad cristiana no debería de ser tan difícil de lograr, ¿sí? Y mantener. Ha sido así de difícil desde los primeros días de la iglesia, mis hermanos. Jesús conoce las debilidades de los discípulos, pero también sabe que Dios les cuidará. ¿Sí? Él conoce nuestras debilidades, ¿sí o no? El Padre envió al Señor Jesús, mis hermanos, a este mundo para que revelara el carácter de Dios a los hombres. Y esta obra de la unidad, mis hermanos, debería de llevarse a cabo por creyentes a través o por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Naturalmente, mis hermanos, los cristianos jamás podrán representar a Dios de manera perfecta como Cristo lo hizo. Pero, ¿por qué es esto, mis hermanos? Porque nunca pueden ser iguales a Dios. Nunca vamos a poder ser iguales a Dios. Pero los creyentes estamos aquí, mis hermanos, igual para representar a Dios en el mundo, ¿sí o no? Para eso estamos. Por esta razón Jesús nos ha enviado y nos envía al mundo. Amén. Mira, vaya al versículo 17 de Juan 17.
Lo tiene, ¿verdad? Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra santifícalos, mis hermanos, de la palabra griega hagios, con H, agios, ¿verdad? H es muda, hagios, que traducida significa santificar, reverenciar, consagrar. También significa apartar y consagrarse a Dios. Sí, entonces esta palabra santifícalos significa ser apartado de la corrupción del mundo, especialmente para el uso y placer de Dios. Por eso Jesús oraba santifícalos. ¿Por qué? Porque Él quería que los seamos apartados del mundo para el uso y placer de Dios. Entonces Jesús, mis hermanos, no solo dejó a sus discípulos para que se santificaran a sí mismos. Él oró, Jesús oró por santificación. Y eso es lo que debemos de orar también nosotros. Señor, yo quiero santificarme delante de ti, ¿verdad? Porque no nomás es de que Él nos hizo santos y ya, sí. No, tenemos nosotros que desear la santificación. Amén. De apartarnos de todo mal, apartarnos del mundo para servir a Dios. Amén. Entonces la dinámica detrás de la santificación, ¿qué es, mis hermanos? Si lo lee ahí en el versículo 17, ¿cuál es la dinámica detrás de la santificación? ¿Qué es? ¿Santifícalos qué? Esa es la dinámica, la verdad, mis hermanos, es la verdad. La palabra de Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada. Mientras más verdad creen, más santificados serán. La verdad. Mire, si usted no se llena de la palabra de Dios, su vida no va a cambiar. Usted va a seguir siendo el mismo. La palabra de Dios es la que lo santifica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la dinámica. El Señor dice, santifícalos en tu verdad. Y su palabra es la verdad. ¿Sí o no? La palabra es la que nos santifica. Y sin ella no podemos llegar a ser santos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No solo los deja en el mundo, sino que los envía al mundo, ¿sí? Para ser testigos de esta misma verdad de Dios. Y hay muchos que dicen, no, yo no quiero estar en ese trabajo porque aquí hay puro pagano. Está lleno de mundanos aquí. No, pues el Señor nos envía al mundo. Si nosotros, ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo? ¿Sí o no? Entonces dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, imagínate Jesús diciendo, Señor, ¿por qué voy a ir a la tierra? Si hay puro mundano, puro carnal, ¿verdad? Puro pecador. ¿Qué voy a andar haciendo yo allá? Imagínense Jesús diciendo eso, pero no dijo eso. Él dijo, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y dice Jesús, esa es la oración de Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí? Entonces Cristo vino a este mundo, mis hermanos, con una misión. ¿Cuál era esa misión? A salvar lo que se había perdido. Esa era la misión. Y nosotros de la misma manera, mis hermanos, como sus discípulos, y le vuelvo a preguntar, ¿cuántos son discípulos aquí? Nosotros también, mis hermanos, somos enviados al mundo para cumplir el propósito y la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Piensen a qué vino Jesús y conéctenlo, mis hermanos. Usted piense por un momento a qué vino Jesús y conéctelo a la manera en la que Él nos envía al mundo. Piénselo por un momento, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino ¿a qué? A salvar, pero también ¿a qué más? A enseñar, ¿verdad? A morir, vino a vivir entre nosotros, vino a sufrir por la verdad y la justicia. Mire, Jesús era santo, el hombre más perfecto, y sufrió, padeció injustamente, porque Él era justo. Y nosotros lloramos ya nomás porque viene el trato de Dios, ¿verdad? No, el trato de Dios viene a nuestras vidas para aprender la obediencia como aprendió Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús vino a sufrir por la verdad y la justicia, vino a rescatar al hombre Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ve al versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Fíjese Jesús. Yo me santifico por ellos, por todos ellos, por sus discípulos, decía, por ellos, o sea, por ustedes y por mí.
Decía, yo me santifico. Fue a través de esa obra terminada, mis hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad? Y la obra de Dios se volverían completamente efectivas en las vidas de los discípulos. Porque ¿qué dice el versículo? Continúa diciendo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús diciendo, yo me santifico a mí mismo. O sea, Él se apartaba, ¿sí? Para que también ellos sean santificados en la verdad. En los versículos 7 al 19 de este mismo capítulo, mis hermanos, Jesús oró por sus discípulos. Hasta aquí, hasta este versículo, Jesús está orando por sus discípulos, hasta el versículo 19. Y ahora Jesús va a agrandar el círculo para incluir a todos los que le seguirán, ¿sí? Y da por hecho que el testimonio de estos discípulos a los cuales Él estaba enviando al mundo iba a ser efectivo, ¿sí? Ve el versículo 20. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Cuántos eran los que tenía ahí? Todavía eran 12, ¿verdad? Porque ahí estaba Judas todavía, ¿verdad? Todavía Judas, Dios dándole la oportunidad todavía, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, dice. Entonces Jesús no solamente oró por sus discípulos, Él también está orando, mis hermanos, por nosotros. Él oró por ti y por mí en ese momento, porque íbamos a ser sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices, sus alumnos, ¿sí? Entonces Él estaba orando por nosotros, y Él sabía que en su intercesión por estos discípulos pues prevalecerían. Él sabe, mis hermanos, que en su intercesión por nosotros prevalecerá. Entonces tenemos que aprender a descansar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Con el resto de amorosa obediencia y con la más absoluta confianza, tenemos que aprender a descansar en Jesús. Porque dice, sino también, dice, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se fija? Entonces Jesús, mis hermanos, a continuación en el versículo 21, Jesús va a orar por la unidad entre todos los creyentes, incluso como entre los discípulos originales también, ¿sí? Ve el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es como si Jesús orara algo así como esto, ¿verdad? Como si Jesús dijera, Padre, he orado por la unidad de los discípulos que me diste. Sin embargo, todos son galileos, de este tiempo y de este lugar. Habrá muchos otros que también se volverán discípulos, y todos vendrán de toda nación, toda lengua, toda cultura, toda clase, todo estatus, de todas edades, por el resto de la historia. Y luego es como si Jesús dijera, Padre, hazlos uno. Miren, hermanos, esa unidad, sobre todo en esta nación, se ve más, ¿no? ¿Por qué? Porque habemos de todas las naciones, ¿sí o no? De todas las naciones. Y en una iglesia hay de Guatemala, hay de México, hay de El Salvador, hay de Honduras, hay de Colombia, o sea, hay de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, esta oración era por todo esto. Mire, vaya a Apocalipsis, dejando un apartado ahí, pero vaya a Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. ¿Lo tiene? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas ¿qué? Las naciones. Ahí iban incluidos los de China, ¿sí o no? Los de la India, los de Rusia, los de México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Guatemala, todos ahí estaban incluidos, ¿no? Y tribus, dice, y pueblos, y lenguas. ¿Ya vio? Si usted habla una lengua, inglés, francés o lenguas, por ejemplo, mis hermanos aquí hablan otra lengua, ¿verdad? Su lengua natal. Aquí dice que lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.
Entonces aquí vemos esto, ¿verdad? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, mis hermanos, Jesús oró para que pudieran ir más allá de sus diferentes trasfondos y comprender su unidad. Por eso oraba el Señor Jesús. O sea, que los enviaba al mundo, ¿sí? Porque imagínense, conociendo esas culturas, pues los judíos, ellos no salen o no se unen con otras personas, con otras culturas, con otras etnias, no se unen, ¿sí? Solamente entre ellos, igual que los coreanos, los chinos, solamente entre ellos. No sé si se han fijado en eso, la mayoría solamente entre ellos, no se mezclan con otras culturas o con otras etnias, con otras razas, ¿verdad? Y es lo que quería Jesús, que no hicieran esa diferencia, ¿sí? Porque Él iba a morir por todos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: debemos de ser fieles a la verdad, pero no debemos de ser contenciosos de espíritu, separándonos de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Fíjense, Charles Spurgeon, ya desde entonces, ¿no? Pues desde el tiempo de Jesús, por eso Jesús hablaba acerca de la unidad. Pablo habló acerca de la unidad. Charles Spurgeon, que es más adelante, más actual, ¿verdad? Por decirlo así, él también dijo esto: debemos de ser fieles a la verdad, pero no debemos de ser contenciosos de espíritu, separándonos de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Promover la unidad de la iglesia, creando nuevas divisiones, no es sabio. ¿Se fija? ¿Por qué hay tantas religiones, mis hermanos? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué? Porque no hay unidad. La iglesia de Cristo es una, ¿sí o no? Pero ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué? A falta de la unidad, definitivamente. Y luego se separan las iglesias y forman otra denominación, ¿sí? Por eso hay muchas sectas también, ¿sí? Entonces, Charles Spurgeon decía esto: promover la unidad de la iglesia, creando nuevas divisiones, no es sabio. Vénganse acá, aquí no es, vénganse, hay que reunirnos todos juntos para acá, y vamos a reunirnos y hacer nuestra propia reunión. Vamos a levantar nuestra propia iglesia, como si fueran changarros, ¿no? Como si fuera un negocio. Pero sabe que eso es el llamado. Dios llama a esto, ¿sí o no? Y no es un changarrito, como dicen por ahí, ¿verdad? No es un negocio la iglesia. Entonces, promover la unidad de la iglesia creando nuevas divisiones no es sabio, dijo Charles Spurgeon. Cultiven el amor a la verdad y el amor a los hermanos. Es lo que debemos de hacer. Cultivar el amor a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Su palabra. ¿Y quién es la verdad? Pues Cristo, ¿verdad? Y el amor a los hermanos. Entonces es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Eso es lo que tenemos que cultivar, mis hermanos. Porque el que siembra, cosecha. ¿Qué siembras? Pues lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar, ¿sí? Entonces, fíjense, el demonio favorece la división, ¿sí o no? Las matemáticas de Satanás, ¿cuáles son? Dividir y restar. Pero las matemáticas de Jesús, ¿cuáles son? Sumar y multiplicar. Pero Satanás, mis hermanos, favorece la división. Esa es su naturaleza y ese es su propósito de Satanás, ¿sí? Y con sus propios planes y fuerzas siniestras busca romper en pedazos el mundo que Dios ha creado, mis hermanos. Pero Jesucristo, en cambio, favorece la unión, ¿sí o no? Es su naturaleza de Jesús y su propósito también. La pregunta que yo quiero hacerle a usted hoy en esta noche es: ¿por qué es tan difícil la unidad en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil la unidad en la iglesia? De verdad, usted póngase a pensar y observe a su alrededor. ¿Es o no difícil la unidad en la iglesia? Es difícil, pero la pregunta es: ¿por qué es difícil la unidad en la iglesia? Mira, hay un sinfín de factores, muchos factores. Vamos a considerar
que en cualquier momento dado una iglesia puede estar bajo un fuerte asalto espiritual. Y eso usted lo encuentra en Efesios 6:12. ¿Sí? También puede estar bajo un fuerte asalto espiritual infiltrada por lobos vestidos de ovejas. Hechos 20:29. Plagada de rivalidades, disensiones, divisiones provocadas por incrédulos que piensan que son cristianos. Y eso usted lo encuentra en Gálatas 5:19-21. Y estas personas, estas divisiones y disensiones provocadas por incrédulos que piensan que son cristianos, tratando de tentar a los creyentes inmaduros a participar en disputas partidistas. ¿Sí? Los convencen y se los llevan a los inmaduros. Los inmaduros así actúan. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 3, versículos 1-4. Por mencionar algunas. Le acabo de mencionar algunas de por qué la iglesia, por qué es difícil la unidad en la iglesia. Entonces, ¿por qué no somos uno, mis hermanos, en la iglesia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? La respuesta contundente y clara, ¿sabe cuál es? Es por el pecado. El pecado, mis hermanos, es el gran elemento divisor. El pecado. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Sí? Lo perfectamente santo, mis hermanos, estará perfectamente unido. ¿Sí o no? Lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Y cuanto más santos los hombres, más aman a su Señor y a los otros. ¿Sí o no? Y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. Entre más santos. Por eso el Señor decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso el Señor se preocupaba por la santidad de esos discípulos y de los que habrían de creer en Él. ¿Por qué? Porque la santidad trae unidad. ¿Sí o no, mis hermanos? Sí. Entonces Jesús, mis hermanos, oró porque la unidad siguiera el ejemplo de la unidad trinitaria, de la Trinidad, especialmente en la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Había unidad, ¿sí o no? Si el Padre está en él, en Jesús, y Jesús está en ellos, en sus discípulos, entonces el Padre está en ellos, en sus discípulos. Y son atraídos hasta la vida misma de Dios, y la vida de Dios es amor perfecto, mis hermanos. ¿Hasta aquí claro? Entonces la repetición, mis hermanos, y extensión de esta oración que Jesús hizo para todos los futuros creyentes es importante, ¿sí? Muestra que la unidad entre el cuerpo de Cristo es muy importante para Jesús, ¿sí? La unidad en el cuerpo de Cristo es muy importante para Jesús, mis hermanos, ¿sí? Continúa diciendo el versículo 21, que también ellos sean uno entre nosotros, fíjense, hablando de unidad, ¿verdad? Jesús no oró por una unidad institucional entre los creyentes, mis hermanos, no, sino por la unidad arraigada en ¿qué, mis hermanos? Arraigada en el amor y en una naturaleza compartida, uniendo las muchas partes diferentes del cuerpo de Jesús. Y esto se ve reflejado, ¿sabe dónde? En Hechos 2:44. Vaya, por favor. Esa era la oración de Jesús. Una unidad arraigada en el amor y en la naturaleza compartida, uniendo las muchas partes diferentes del cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿Lo tiene? Hechos 2:44, vea lo que dice. Todos los que habían creído, ¿cuántos han creído en el Señor? Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. ¿Y eso de qué está hablando, mis hermanos? De unidad, ¿verdad? Estaban todos juntos, ¿sí? Y tenían en común todas las cosas. Aunque desafortunadamente a veces nos reunimos, bueno, yo me excluyo, pero la gente a veces, hoy en día en las iglesias se reúnen para comer tacos al pastor, ¿verdad? Entonces, no debemos de unirnos para eso, mis hermanos, sino
La unidad debe de ser arraigada ¿en qué? En el amor y en la naturaleza compartida, ¿verdad? Y ahí dice en Hechos 2:44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando, el versículo 46 dice, y perseverando ¿qué? Unánimes, una vez más, habla de la unidad. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían juntos tacos al pastor. No, no se crean. Comían juntos ¿cómo? Con alegría y con sencillez de corazón. ¿Se fija? Y eso está hablando de unidad, mis hermanos. ¿Sí? Por eso cuando hacemos convivios y que usted amablemente participa y trae de lo que Dios pone en su corazón para compartir, pues hacemos eso, ¿verdad? Compartimos el pan, estamos juntos con alegría y a veces platicamos anécdotas ahí, ¿verdad? De sucesos que el Señor hace con nosotros, de dónde nos sacó y dónde nos ha puesto, ¿verdad? Y de cómo nos ha zarandeado también porque somos desobedientes, ¿verdad? Y ahí estamos contando nuestras anécdotas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, versículo 47 dice que, perdón, 46 dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, ¿qué hacían? Alabando ¿a quién? A Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué añadía el Señor cada día a los que habían de ser salvos? ¿Por qué? Porque había unidad. Así es. Y si no hay unidad, mis hermanos, no hay añadidura. No hay añadidura. ¿Y por qué no hay unidad? Porque no hay amor. Y en la unidad, mis hermanos, demostramos el amor. ¿El amor de quién? ¿Del pastor? De Dios, de Cristo. En la unidad mostramos su amor. Por eso el tema, ¿verdad? Unidos mostramos el amor de Dios. Unidos, mis hermanos. Y vea lo que dice Hechos 4:32. Déle ahí una vuelta a sus páginas. Hechos 4:32. Vea lo que dice. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era? De un corazón y un alma. Ahí está. De un solo corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué está hablando esto otra vez? De unidad, ¿verdad? Unidad. Unidos, mis hermanos, mostramos el amor de Dios. ¿Sí o no? Y esta, mis hermanos, no es una unidad legislada que busca unir al trigo y la cizaña. Eso no busca, esta no es una unidad de ese tipo, que busca unir al trigo y la cizaña, ni tampoco lo es la unidad de instituciones. ¿Sí me explico? Imagínense, si no sería ecumenismo. No se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso, de unir instituciones o de unir el trigo y la cizaña. No se trata de eso. Jesús tenía en mente, mis hermanos, la verdadera unidad del Espíritu, como dice Efesios 4:3. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Y sabe una cosa, mi hermano, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Eso, mis hermanos, suele ser muy difícil. Es muy difícil, no es fácil, ¿sí? Mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz suele ser difícil. De verdad se lo digo. Y no para desanimarle, porque es una realidad. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sí? Que nos ayuda, que nos empuja. Pablo dice que requiere o sea, es difícil, ¿por qué? Porque Pablo dice que requiere que nos despojemos de nuestro viejo hombre. Por eso es difícil, mis hermanos, hacer el vínculo, llevar este vínculo de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es difícil porque Pablo, mis hermanos, requiere que nos despojemos. Él dice que nos despojemos de nuestro viejo hombre. Tenemos que despojarnos a nosotros del viejo hombre que pertenece a nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que renunciar, mis hermanos, a nuestra antigua manera de vivir y que está corrompido ese viejo hombre por deseos engañosos, es decir,
tenemos que morir, mis hermanos, al pecado. ¿Sí o no? A nuestros anhelos, a nuestros sueños. Y vestirnos del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, en verdadera justicia y santidad. Vivir para la justicia. Eso usted lo encuentra en Efesios 4, 22 al 24. ¿Sí? Para que usted lo anote y después lo busque. Tenemos que renunciar, y a veces no queremos renunciar, mis hermanos. Nos cuesta trabajo renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Y seguimos, ¿verdad?, teniendo las mismas costumbres. Decía, por fin, traté de escuchar la predicación del pastor Chuy, y por fin la escuché, y dice el pastor que la gente, como decía, acerca de vivir en las viejas costumbres, decía que la gente, se me fue, fíjate. Bueno, luego se los digo. se me fue el avión. Entonces, nuestra búsqueda, mis hermanos, de la unidad está diseñada para darnos muchas oportunidades de morir a nuestro propio pecado, ¿sí? Y soportar el pecado de los demás. Nos da muchas oportunidades, ¿sí? Y tenemos que despojarnos, le decía, de nuestro viejo hombre que pertenece a nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Y a veces eso cuesta. No queremos renunciar, queremos seguir viviendo con nuestras mismas costumbres. Ya me acordé, dice que la gente dice, o sea, Jesús, el carácter de Jesús es tranquilo, pero si tú sigues siendo enojón, si tú sigues siendo gritón, el carácter de Jesús no es así, decía la predicación. Tú tienes que mostrar el carácter de Jesús en tu vida, ¿sí? Pero muchos no quieren, no queremos, dijo el otro, ¿verdad? Renunciar a su vieja manera de vivir. Y tenemos que renunciar, mis hermanos. Y todo eso es ¿para qué? Para que haya unidad entre nosotros. Dejar el pecado, dejar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras actitudes negativas, para que haya esa unidad. Miren, un matrimonio, mis hermanos, no funciona si uno no cede al otro y viceversa. ¿Por qué? Porque un matrimonio consta de ¿qué? De que cada quien dé ¿qué? 50 y 50 no, mis hermanos. 100 y 100. Todo debe de dar, tanto la mujer al esposo tiene que darle el 100%, como el esposo a la mujer el 100%. Y renunciar a todo. ¿Sí o no? Y por eso hay matrimonios que a veces no funcionan, porque no quieren renunciar a todo. ¿Sí? Y para poder funcionar, necesitamos renunciar a todo. ¿Amén o no amén? Entonces nuestra búsqueda, mis hermanos, de la unidad está diseñada para darnos muchas oportunidades de morir a nuestro propio pecado y soportar el pecado de los demás. ¿Sí? Tenemos que aprender a soportar a los débiles. Entonces nuestra falla, mis hermanos, está en no reconocer y caminar en este hecho divino. ¿Sí? Ahora continúa diciendo el versículo 21, vea, para que el mundo, y esta palabra mundo es la palabra cosmos, para que el cosmos, el mundo, crea que tú me enviaste. Y la palabra cosmos, mis hermanos, se puede utilizar para referirse al mundo creado. Es precisamente el lugar, mis hermanos, que Dios ha escogido como escenario de su actividad redentora. Una actividad que toma lugar en plena historia humana. ¿Sí? Dios escogió este mundo, este escenario, para que nosotros mostremos su amor. ¿A través de qué? De la unidad. ¿Sí? Mire, esta fue una afirmación sorprendente. Jesús esencialmente le dio permiso al mundo de juzgar la validez de su ministerio basado en la unidad de su pueblo. Mire, vaya a Juan 1, deje un apartado ahí y vaya a Juan 1:10. Juan 1:10. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que sean uno. Estaba orando Jesús, que sean uno para que crean el mundo que tú me enviaste. Pero si no somos uno, estamos peleados, nos estamos dividiendo, ¿cuándo va a creer el mundo que Jesús existe? Luego lo primero que dicen, no, si así son todos los cristianos, yo mejor estoy así bien a gusto.
¿De verdad? No, yo sí me mantengo. No, si están peleando, ve los suelos, andan de la greña. Ve todas las cosas que se dicen en internet. Ahí están contestándose unos a otros, ¿no? No, hay que respetar el siervo de Dios. No, que no. Y ahí se dejan peleándose, mis hermanos. Y acá todo el mundo de espectadores viendo cómo entre los cristianos se agreden. Fíjense, qué tremendo, ¿eh? Entonces, esta fue una afirmación sorprendente, le decía, porque Jesús esencialmente le dio permiso al mundo de juzgar la validez de su ministerio basado en la unidad de su pueblo. Y eso lo dice Juan 1:10. ¿Lo tiene? Dice, en el mundo estaba, ¿quién? Cristo. Y el mundo por él fue hecho, hablando del cosmos, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y sin embargo, mis hermanos, Juan 3:16 nos dice, ya no lo sabemos, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Fuese salvo. Y entonces, ¿cómo va a ser salvo el mundo, mis hermanos? Nosotros somos la extensión de Jesús. Somos el brazo, somos los pies y los brazos de Jesús, mis hermanos. Somos la boca de Jesús. Pero si estamos peleándonos, si no estamos en unidad, si no mostramos ese amor entre nosotros, un amor genuino no fingido, dice la Escritura, pues el mundo no va a creer. ¿Cuándo vamos a ganar almas para Cristo, mis hermanos? ¿Cuándo? ¿Verdad? La unidad entre el pueblo de Dios, mis hermanos, ayuda al mundo a creer que el Padre envió al Hijo. La unidad entre el pueblo de Dios ayuda a creer al mundo que el Padre envió a su Hijo a este mundo. El mundo inconverso, mis hermanos, necesita el testimonio generado por esa unidad. Es lo que necesita el mundo inconverso. Ver que realmente los cristianos se aman entre ellos, para que entonces ellos puedan creer y decir, es verdad, este amor es genuino. En serio, mis hermanos. Aunque la unión en este capítulo no se trata de algo institucional, como le decía, esta cláusula muestra un propósito. Es incluida para ser observada. Ese es el propósito, ¿sí? La unión que prevalece cuando Dios, Cristo y creyentes reside en uno, en otro, tiene como propósito principal, mis hermanos, la evangelización del mundo. Ese es el propósito principal, la evangelización del mundo a través de la unidad, ¿sí? Por eso, unidos, mostramos el amor de Dios, mis hermanos. Entonces, solemos olvidar, mis hermanos, cuán revolucionarias eran las palabras de Pablo a los Gálatas cuando primero fueron escritas hace 20 siglos. Pablo les dijo a los Gálatas en Gálatas 3:28, Pablo les dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y ese uno es ¿qué? Unidad. ¿Sí? Ya no hay mujer ni hombre. ¿Sí? Hay las mujeres de este lado y los hombres de este lado. Hay iglesias donde así lo hacen. ¿Sí o no? Las mujeres de este lado, los hombres se sientan de este lado. De ahí ya no hay unidad. Desde ahí, mis hermanos. ¿Sí? Judíos y griegos, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Ya no es que, es que yo soy de tal país. No, todos somos uno en Cristo. ¿Sí o no? Ya no, es que yo nací aquí en Estados Unidos y yo soy American citizen. ¿Sí? Pues ese American citizen aquí se va a quedar. Porque cuando estés delante del Señor, vas a ser de una sola nación, de un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, ora porque la iglesia sea marcada por su gloria. Ve el versículo 22. Versículo 22 dice, la gloria que me diste
yo les he dado para que sean otra vez uno, ¿ya ven? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús hablando de la unidad. Ese es el punto aquí, mis hermanos. ¿Sí? Ese es el tema, ese es el contexto. Entonces la gloria, mis hermanos, la gloria y paz que Jesús les da a los discípulos es la misma gloria y el mismo amor que Él recibió del Padre, mis hermanos. Y se orienta hacia la misión e incluye en sufrimiento tanto como recompensa. La gloria del Padre incluye el sufrimiento y la recompensa. ¿Sí? En este evangelio, mis hermanos, la gloria de Cristo se manifiesta por completo con su muerte, resurrección y ascensión. Y todas, mis hermanos, estas son consideradas una acción continua. Al tomar, mis hermanos, los discípulos, al tomar sus cruces, siguiendo los pasos de Jesús, es cuando sus discípulos comparten su gloria. ¿Cuántos quieren compartir la gloria? Jesús quiere compartir su gloria, pero les dice, toma tu cruz y sígueme. Porque eso es lo que dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos cuesta negarnos a nosotros mismos, verdad? Ay, hoy no voy a ir a la iglesia, me la aviento por el tuyo. Que al cabo que, ay, vengo bien cansado del trabajo. Así cansado, véngase, hermano. Y aquí el Señor le va a dar fortaleza. ¿Qué no dice la palabra que todos los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas? Entonces, ¿no? Entonces, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús dijo esas palabras de tome su cruz en aquella época, era símbolo de muerte, mis hermanos. Era morir. Y muchos esas palabras se le hacían fuertes, decir, ¿tomar mi cruz? No, ¿cómo? Es como hoy en día, toma tu rifle y vete a la guerra. ¿Usted tomaría su rifle si fuera a Israel a pelear por allá, al Medio Oriente? ¿Usted qué diría? No, hombre, yo no me voy. Bueno, algunos dirían eso, ¿no? Otros dirían, no, sí, yo sí voy. Pero mejor vamos a pelear en la buena batalla, ¿no? La guerra de la fe. ¿Qué le parece? La batalla de la fe. La gloria que el Padre le da al Hijo al final resulta, mis hermanos, en la exaltación de Jesús. ¿Sí? Filipenses 2:9 dice lo siguiente. Dice que Jesús recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Pero el camino, mis hermanos, a esa exaltación incluye al Hijo tomando forma de siervo. O sea, primero Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero tuvo que pasar esto para entonces recibir la exaltación. Pero muchos no quieren lo que acabo de decir, no quieren tomar su cruz, no quieren tomar forma de siervo. No quieren ser humillados, no quieren humillarse, no quieren ser obedientes. No quieren la gloria de Dios. Así yo sí quiero la gloria. La gloria de Dios. Si se agarran cantando, ¿verdad? No, pero para obtener la gloria del Señor Jesús, primero tienes que pasar por esto. ¿Sí o no? El amor, mis hermanos, con que el Padre ama al Hijo, al final le dirige a un trono, pero solo por medio de la cruz. ¿Sí? Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y que le dijo el Señor, sí, está bien, nomás que tienes que ir a la cruz y te voy a glorificar y vas a estar a mi lado, con aquella gloria que tuviste conmigo antes de que el mundo fuese. Pero sube a la cruz, le dijo el Padre a Jesús, para poder venir y recibir la gloria. Y tenemos que morir, mis hermanos, a nosotros. ¿Sí? Tenemos que renunciar a muchas cosas que sabemos que nos estorban.
para obtener esta unidad. Jesús, mis hermanos, en Juan 17:23, regresando ahí, Jesús ora por una unidad fundada en el amor, porque unidos, mis hermanos, mostramos el amor de Dios. Vea Juan 17:23, ¿lo tiene? Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, otra vez ahí está, que tú me enviaste. La idea de la unidad, mis hermanos, la idea de que la unidad del pueblo de Dios le mostraría al mundo que Jesús realmente fue enviado por Dios el Padre, era tan importante para Jesús, mis hermanos, que lo repitió en este versículo. ¿Se dio cuenta de eso? O sea, Jesús tomaba en importancia esta unidad para que el mundo creyera. ¿Sí o no? Ahora Jesús expande la idea, mis hermanos, orando porque la unidad entre las generaciones de creyentes por venir también demuestren al mundo que Jesús ama a su pueblo y lo ama según el ejemplo del amor de Dios Padre por Dios Hijo. Porque dice ahí: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidos, mis hermanos, mostramos el amor de Dios. ¿Sí o no? Dije unidos, no dormidos, Unidos mostramos el amor de Dios. Y eso nos recuerda, mis hermanos, la importancia de la unidad y el amor entre cristianos. ¿Sí o no? Eso es importante, mis hermanos. Es como si Jesús le diera permiso al mundo otra vez de dudar de su misión y de su amor, si el mundo no ve unidad y amor entre los creyentes. Y es verdad, mis hermanos. Hace énfasis en esto. Lo repite, porque para Jesús es importante la unidad en el amor. Los cristianos tienen una gran responsabilidad, mis hermanos, de mostrar a Jesús al mundo a través de su amor y de su unidad. Pero con frecuencia son muy prontos a culparse unos a otros por un mundo que no cree. Ya ves, por tu culpa. No, es que tú eres de aquella religión y tú no, por eso nadie cree. ¿Verdad? Porque tú ahí andas ahí diciendo y estas doctrinas falsas y eso, mis hermanos, no nos lleva a la unidad. Por eso todos esos canales, mis hermanos, de donde hablan de otras denominaciones, como la Biblia libre. Yo al principio veía esos mucho y ya después dije, no, esto es pura, ¿cómo se dice? Carroña. Es estarse comiendo entre cristianos. Yo veía mucho eso, el Biblia libre, veía al tal Juan Manuel Vaz, y cuando ya vi que dije, no, eso no es de Dios, eso es nomás estar viendo a ver quién se equivocó, qué hizo mal, y para estar criticando. Y eso no, mis hermanos, eso no trae unidad, al contrario, ¿verdad? No trae unidad. Entonces, por eso esto, mis hermanos, es difícil, porque algunas veces los más críticos y menos amorosos de entre los creyentes de Jesús directamente justifican sus divisiones y su crítica aguda como si fueran por amor, como en yo solo exijo que seas exactamente como yo soy, porque yo te amo. Y muchos dicen eso, no, es que yo critico porque tengo que denunciar a aquel hermano que está. Ahora hasta el otro día, hasta el pastor Chulo lo criticaron. Es una de esas páginas. Lo criticaron que porque no dijo nombres, porque él ya estaba diciendo, porque el pastor dijo, yo antes daba nombres y ese era un error, dar nombres. Pero ahora ya evito dar nombres. Y lo criticaron por eso. Y no, la palabra dice que sí debemos de dar nombres, que porque la Biblia dice, oye, nadie se escapa, mis hermanos. Sí vieron, de seguro vieron ese video. ¿Ah? Por eso le digo, o sea, muchos causan divisiones por eso, ¿sí? Y eso es difícil porque algunas veces es verdad que debe de haber crítica, corrección y reprensión en el nombre del amor, pero a veces exageramos, ¿sí o no? Entonces nuestra unidad, mis hermanos, exalta a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué imagen le viene a la mente cuando escucha las palabras de Jesús? Esas palabras:
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Qué imagen le viene a la mente? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué imagen le viene a la mente cuando escucha estas palabras? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Qué le viene a la mente? ¿Nada? ¿Nada le viene a la mente? Más que dormir, ¿ok? Habla de unidad, mis hermanos. Habla de unidad. ¿Sí o no? Mire, yo tiendo a imaginar, mis hermanos, algún tipo de comunidad cristiana ideal de amor. Un tipo de comunidad cristiana que nunca he visto, ni siquiera en las Escrituras, ni siquiera en esos primeros y dulces capítulos de los Hechos, ¿verdad? Ahora, ¿qué imagen tenía Jesús en mente? Y lo podemos ver en Juan 13:34. Vaya rápidamente. Juan 13:34. Vea la imagen que tenía Jesús en su mente. Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué les dijo Jesús? Que se amen unos a otros, como yo los he amado, también os améis unos a otros. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Amor en unidad. Unidos mostramos el amor de Dios. ¿Sí o no? Jesús estaba a punto de dar su vida por sus amigos. Juan 15:13 lo dice. Y les dijo a sus amigos, a todos nosotros, que nos amáramos unos a otros como Él nos ha amado. Jesús, mis hermanos, imaginaba una comunidad de cristianos cuyo amor sacrificial unos por otros frecuentemente les exigía tomar forma de siervo, tomar su cruz y considerar los demás más importantes que ellos mismos. Eso es lo que Jesús veía, que tomáramos nuestra cruz y que consideráramos a otros mayores y superiores que a nosotros mismos. Eso lo viene en Filipenses 2, 3 y 7. La búsqueda de la unidad, mis hermanos, es difícil porque el amor de Dios es costoso. Por eso es difícil la unidad. El amor del Padre y del Hijo se mostró más clara y culminantemente en la cruz. Por lo que nuestro amor mutuo, mis hermanos, está diseñado para mostrar públicamente un amor divino en el mundo. ¿Sí? Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos de dar la nuestra por los hermanos. ¿Se fija? Así es como todas las personas sabrán que somos discípulos de Jesús cuando damos nuestra vida por los hermanos. Amén o no amén. Entonces, esta unión perfecta, mis hermanos, solo es posible por la gracia de Dios, ¿sí? A pesar de controversias por su doctrina y otros conflictos, la iglesia primitiva, mis hermanos, la gracia de Dios también le permitió trabajar juntos para proclamar el evangelio de Jesucristo, la iglesia primitiva. Su unión espiritual hizo que esa proclamación fuera sumamente exitosa. Jesús, mis hermanos, en el versículo 24, ora por estar con su pueblo y que ellos vean su gloria. Vea el versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que. Y la palabra quiero, mis hermanos, significa que Jesús anhela la consumación de todas las cosas, deseando grandemente que su pueblo sea reunido con Él en el cielo. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús, mis hermanos, pidió que la unidad entre Él y su pueblo sea completada, así como prometió a sus discípulos que sería como en la promesa de Juan 14:2, que les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Esa es la promesa que Jesús les había dado, para que ustedes estén donde yo voy a estar. Y oró al Padre para que ellos, los discípulos, nosotros, estuviéramos donde Él está, para que vean mi gloria que me has dado, dijo Jesús.
Y debe de haber algo tan profundo, mis hermanos, tan apasionante, tan vasto en la gloria de Jesús, que puede ocupar la atención del pueblo de Dios en la eternidad. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo está leyendo ahí? Y esta gloria, mis hermanos, fue dada en contexto de una relación de amor, y una relación de amor que se extiende a una eternidad pasada. Esto nos dice, mis hermanos, que antes de que cualquier cosa fuera creada, había una relación de amor entre las personas de la Trinidad. ¿Sí? El amor genuino debe de tener un objeto, mis hermanos, fuera de sí mismo para amar. Por lo tanto, el amor existió entre las personas de la Trinidad antes de que algo fuera creado. Y ya para concluir, mis hermanos, y nos vayamos a dormir, a cenar y a dormir también. La triunfante conclusión de la oración de Jesús fue la siguiente, en versículos 25-26. Vea lo que dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, recibía amor de Dios el Padre, y esta relación de amor era la fuerza y el sustento de su vida. Unidos, mis hermanos, mostramos el amor de Dios. Y aquí, concluyendo, mis hermanos, su gran oración, Jesús oró para que el gran amor que era su fortaleza y sustento llenara a sus discípulos, tanto cercanos como lejanos. Y esto habla, mis hermanos, del lugar esencial del amor en la vida y en la comunidad cristiana. Jesús pensaba que era tan importante que específicamente, mis hermanos, oró por el amor cuando pudo haber orado por muchas otras cosas. Pero Jesús oró específicamente por el amor. Lo estamos viendo ahí en estos versículos, ¿sí o no? Y la búsqueda de la unidad cristiana en una iglesia local es un llamamiento elevado, mis hermanos. Es un medio para creer en la semejanza de Cristo a través de la santificación, y es un medio, mis hermanos, para proclamar y demostrar el amor de Cristo a un mundo hambriento de amor, la iglesia local. Y si en la iglesia local no hay unidad, no hay amor, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Cristo? Entonces, la búsqueda de la unidad cristiana, mis hermanos, puede ser una búsqueda pues desgarradora en vista de la frecuencia con la que fracasamos. Pero mantengámoslo, mis hermanos, en perspectiva, la unidad. Esforcémonos, mis hermanos, por la santidad. Oremos sin cesar. Amemos a nuestros enemigos. Bendigamos a los que nos persiguen. Y considerémoslo con un sumo gozo cuando experimentamos diversas pruebas. No permitamos, mis hermanos, que nuestra falta de obediencia se conviertan en excusas para seguir desobedeciendo. Exhibamos públicamente la gracia de Dios, mis hermanos, que nos marca 1 de Juan 1:9, y confesemos y arrepintámonos de nuestros pecados, y vamos a recibir el perdón de Dios, mis hermanos, y de los demás, ¿sí o no? Y luego mostraremos el amor tenaz y misericordioso de Dios, diciendo, o más bien decidiendo nunca rendirnos. Y en la medida en que dependa de nosotros, mis hermanos, debemos de buscar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. La unidad cristiana, mis hermanos, es un llamado elevado y difícil. De hecho, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero así es como se supone que debe de ser, mis hermanos. Porque la unidad no se trata de cumplir nuestras expectativas idóneas, sino de mostrar la realidad del amor redentor y santificador de Dios. Y Jesús oró, mis hermanos, para que sus discípulos no solo fueran llenos del amor de Dios, del Padre, sino para que también conocieran la presencia del mismo Jesús. Unidos mostramos el amor de Dios. Póngase de pie, vaya abriendo su Biblia en lo que se le pone de pie. En Juan 15, abra allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice Juan 15:1: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en esa limpieza, mis hermanos, duele, ¿sí o no? Duele, pero pues Dios poda para que haya más fruto. Amén. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por esa oración que tú hiciste en aquel momento, en aquel día, que quedó registrado aquí en la palabra. Tú orabas, Señor, por tus discípulos, y no solamente por tus discípulos, sino por todos nosotros que íbamos a creer en ti, Señor. Y tú lo que quieres, Señor, es que permanezcamos, que busquemos la unidad, Señor. Porque tú, Señor, en tu palabra nos dices que unidos debemos demostrar el amor de Dios, para que el mundo crea, para que el mundo se convenza de que a través de la unidad, que a través del amor que nos tenemos unos a otros como hermanos, eso va a dar testimonio a aquellos que no te conocen. Pero si entre nosotros hay conflictos, si entre nosotros hay divisiones, hay disensiones, si hay pleitos, entonces ¿cómo el mundo creerá que nosotros te amamos? Decimos que te amamos, pero no amamos a nuestro hermano. Porque dicen las Escrituras, si tú dices amar a Dios, a quien no ves, pero no amas a tu hermano que sí ves, entonces ¿cómo muestras el amor? Dice que nos convertimos en mentirosos. Y no, Señor, yo no quiero ser un mentiroso. Yo quiero ser genuino delante de ti. Yo quiero mostrar el amor. Quiero mostrar ese amor que tú derramaste, que el Padre derramó sobre ti, que tú derramaste sobre cada uno de nosotros a través de la cruz. Porque tú renunciaste a todo, Señor. Renunciaste a tu trono, renunciaste a tu corona, renunciaste a tu gloria para venir a este mundo y ser humillado, ser maltratado. Preferiste eso por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Y ahora, Señor, nosotros queremos darte respuestas a ese amor que tú has derramado, Señor. Ese amor ágape. Queremos también nosotros caminar en ese mismo amor ágape, en ese amor sacrificial, de ser sacrificio, de renunciar a nosotros para amar a aquellos que te necesitan. Señor, si hemos fallado en esta clase de amor, te rogamos, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia y queremos, Señor, que nos des una nueva oportunidad, porque queremos demostrar al mundo que verdaderamente te amamos a ti, Señor.
Si te hemos ofendido, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, te pedimos perdón. Y también, Señor, si hemos ofendido a mi hermano, si he ofendido a mi hermana, yo también, Señor, quiero ir, armarme de valor y pedirle perdón a ese hermano que le fallé, que lo ofendí, que lo hice sentir mal. Y eso a lo mejor ha quedado en su corazón y por eso no ha habido esa unidad. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero obedecerte para que haya unidad entre nosotros como hermanos, como hijos tuyos, estar unánimes en un mismo sentir, un mismo pensamiento, como lo era la iglesia primitiva. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Unidos mostramos el amor de Dios. Que Dios le bendiga.